nuevamente es un tema, sí, de análisis, de debate, es un tema que tiene duras críticas, el caso terrorismo. Han pasado ya 10 años desde que el señor Zvonko Mavkovic fue acusado por el caso terrorismo y ahora exige que se retiren las acusaciones en su contra, toda vez que en los últimos días se ha conocido de renuncias, por ejemplo, de jueces ciudadanos y también denuncias de que habrían recibido presiones dentro de este proceso. Y justamente estamos ya en contacto con el señor Zvonko, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acceder a esta entrevista justamente allá en Santa Cruz. Gracias, Vanessa, te agradezco. Bien, a ver, vamos a empezar hablando de estas denuncias. ¿Qué revelarían, por favor? Expliquémosle a la gente de lo que ya usted desde hace varios años ha venido hablando y tratando de probar. Sí, una de las juezas ciudadanas presenta una carta de renuncia donde ella cuenta todas las manipulaciones que habían dentro del caso terrorismo a nivel del tribunal. ¿A qué me refiero? Ella cuenta cómo el Ministerio de Gobierno, que es uno de los acusadores, era el que pagaba los viáticos y los viajes de estas juezas. Ellas, como este juicio, ellos son un tribunal que es de La Paz, y como este tribunal tenía que venir a Santa Cruz todas las semanas, esos viajes y esos viáticos para que ellas se mantengan acá, los pagaba el Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es el problema con esto? El Ministerio de Gobierno es tu acusador y él está pagándole viajes y viáticos a los jueces, que son los que tienen que decidir quién tiene la razón, o los acusados o los acusadores. Entonces, al margen de eso, que por supuesto ya ese es un problema legal y ético, ella ya cuenta que por supuesto usaban eso para presionarlas, diciéndole, ustedes tienen que hacer lo que el que les está pagando les dice, y ustedes tienen que votar de esta manera. Y si usted quiere en algún momento renunciar a este tribunal, porque ella muchas veces hizo el intento de renunciar, la amenazaban diciéndole, ok, vos renuncias y vas a tener que devolver toda la plata que te hemos dado, y estamos hablando de 7 años de viajes, vas a tener que devolver toda la plata que se te ha dado y vas a terminar en la cárcel porque se te va a meter un juicio por incumplimiento de deberes, etcétera. Entonces, ella desde un comienzo se empieza a dar cuenta que ya todo esto estaba armado, que no había forma que ella emita una opinión que vaya distinto con el resto del tribunal, y te imaginarás que pues cuál es la situación en la que nos deja esto como acusados, donde ya se confirma evidentemente que este juicio, lo último que les interesaba era averiguar la verdad. Aquí lo que se estaba buscando era sentenciar a las personas que estaban escogidas para que carguen con la culpa de algo que nadie va a saber qué fue lo que pasó, porque con este juicio no hay manera que se sepa. ¿Por qué considera que, de acuerdo a lo que señala, usted ha sido involucrado en este caso sin tener culpa alguna, como dijo? Ya vamos a entrar en el ámbito de la especulación. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido conversaciones y no son conversaciones, lo han declarado dentro del proceso con los abogados que fueron primero despedidos y después encarcelados del Ministerio de Gobierno, que armaron esta acusación. Boris Villegas, Fernando Rivera, Denis Rodas, si se acuerdan ustedes por el famoso caso Ostreicher. A estos abogados se los despide del Ministerio de Gobierno, se los encarcela en realidad, y ellos después vienen como testigos a nuestro caso y cuentan cómo se armó la acusación del caso terrorismo, y hacen denuncias gravísimas, mucho más graves que lo que ha dicho la jueza ciudadana, pero en ese momento no había nadie que te escuche, no había nadie que le preste importancia a esto. Y ellos cuentan, por ejemplo, que 30 días antes que ocurra el hecho de la bomba en la casa del cardenal, ya les habían dado la instrucción de elaborar una acusación por terrorismo. Y dentro de esa acusación ya les habían dado nombres específicos que tenían que ser parte de esa acusación. Y les habían dicho, cuidado con los Marinkovic, cuidado con los Matkovic, les habían dado, creo que, gente de Santi Esteban, o sea, ya ellos, y esto ellos lo han contado en el proceso, está en las actas del juicio. Lo que pasa es que en ese momento seguía la justicia masista, que protegía a este tribunal, que protegía a los fiscales, que protegía a todo el mundo, y no había manera que nada de esto se sepa. Entonces, decirte por qué me involucran a mí,
ya serían especulaciones, no te sabría decir. Yo puedo hablarte de venganza por el hecho que mi padre fue uno de los más duros críticos con Evo Morales cuando mi padre estaba de presidente de la CAINCO. También me han dicho que el nombre, la historia cuadraba tener a otro croata más que hubiera estado supuestamente participando en separatismo, igual que a la familia Marinkovic de Branco. ¿Cómo te digo? No sé, pero si vos querés una fotografía de lo que fue en mi caso, es el hecho cuando Marcelo Sosa, cuando lo extorsiona a mi padre y le dice, yo soy la única persona que puede o sacarlo a su hijo del caso o pedir la máxima sentencia en contra de él. Entonces, a partir de ahí, vos te imaginarás que el papel aguanta cualquier cosa. Marcelo Sosa era el fiscal más poderoso y más protegido de Bolivia. Él podía hacer lo que sea con quien sea y efectivamente me mete a mí a la cárcel para poder tener esa palanca en contra de mi padre, ¿no? ¿Su padre accedió a pagar? ¿Y cuánto dinero habría cancelado? Claro, eso es una historia ya largamente conocida. En esa primera oportunidad a él le dicen hasta el mediodía tenés que conseguir, esto era como 7 de la mañana, y le dicen tenés hasta el mediodía para conseguir $50.000. Él no lograba conseguirlos, o sea, se dedicó toda la mañana, estuvo tratando de pillar quién le presta efectivo. Y al final, a eso de la 1 de la tarde, lo empezaban a llamar insistentemente, y él agarra y bueno, ya contesta y le dice, todavía no lo tengo. Bueno, le dicen, el fiscal se está yendo a la 1:30 de la tarde, tiene que tomar su vuelo. Si hasta esa hora no la tiene la plata, olvídese de su hijo. Entonces, bueno, esa es una de las historias más tristes que tengo para contar, ¿no? En otra oportunidad lo visitan y le dicen, esos $50.000 que usted pagó, lo siento, pero no, sabemos que no funcionó, pero bueno, lo siento, pero ahora son 200.000 más que tiene que conseguir. Y a mi padre ha contado la historia bastantes veces, que les dice, bueno, no tengo ya, esa plata ya no la tengo, bueno, la tengo en mi casa. Mandámosla a mi casa, ayúdenme a venderla y de ahí veamos qué se pasa. Y le dijeron que no, que solo podían hacer algo con efectivo. Entonces él les dice, bueno, entonces lo siento, pero mi hijo seguirá preso. Y en una tercera oportunidad ya el abogado Moisés Ponce de León se junta con el abogado que tenía yo en ese momento, y ya todavía no habíamos sido acusados formalmente, estábamos solamente investigados. Yo estaba detenido en La Paz y se junta con Moisés Ponce de León, se junta con mi abogado y le dice, mira, sabemos la historia de los 50.000, etcétera, pero aquí, bueno, hay que buscarle solución a esto, lo vamos a hacer por $60.000, le dicen. Me vas a dar 20.000 ahorita, me vas a dar 20.000 el día de la audiencia de cesación y nos vas a dar $20.000 cuando se le dé el sobreseimiento. O sea, yo tendría que haber quedado fuera del caso, porque vos tenés que saber que todos los que estén acusados en este caso van a ser sentenciados y la pena son 25 años de cárcel. O sea, aquí no era pagar para sacarlo a tu hijo, aquí es pagar para que no lo sentenciemos a 30 años de cárcel. Eso estaba clarísimo, ¿me entendés? Esto no era que vos estabas comprando justicia, esto era que o pagabas o tu hijo se va a ir a la cárcel durante 30 años. Entonces, en esa oportunidad mi padre le entregó $40.000. Moisés Ponce de León, nosotros no sabíamos, después nos enteramos a través del abogado que firmó un recibo por ese dinero, y son todas estas pruebas las que nosotros presentamos en el caso de extorsiones en contra de Marcelo Sosa, Moisés Ponce de León, etcétera, con el que se logra sentenciar a Marcelo Sosa a 12 años de cárcel. Si bien él está prófugo en el Brasil, pero una sentencia de 12 años lo espera aquí en Bolivia. Usted ha señalado, y quisiera que nos diga qué significa esto, por favor. Estoy seguro que necesitan condenarme para justificarse. Claro, te imaginarás que yo estuve 8 años en la cárcel. En un momento ellos empezaron a presionar a todos los acusados para que se vayan al juicio abreviado. Los primeros que lo hacen son los 2 extranjeros, Mario Tadic y el Otto Aso, creo que a los 4 años y medio de cárcel.
Y siguieron con esa misma presión, pero iban 6, 7, bueno. Y por supuesto, el juicio se veía que no había manera. O sea, nosotros te estoy contando que los que hicieron la acusación, los que se encargaron de armarlo el caso de terrorismo, van y declaran al mismo juicio cómo fue que se armó todo esto. Y ni eso servía. Tenías el video soborno nunca les interesó investigarlo, quedó ahí hasta el día de hoy. Edson Ali, otro nombre que no hay que olvidarse nunca, no sabemos qué ha pasado con él, si se lo llamó, si se lo investigó. O sea, todo lo que demostraba que este caso no cerraba, no cuadraba, nunca fue investigado y no cuadraba. Entonces, yo estaba absolutamente convencido que a nosotros nos tenían que condenar, sí o sí, porque no hay manera que un juez pueda justificar tenerte 8, 6, 7, 8 y hasta 10 años en la cárcel, como les ha pasado a mis compañeros Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, sin sentencia. Porque la ley, ¿qué dice? La ley dice que no podés estar más de 3 años en la cárcel, en realidad 2, pero ya 3 años en la cárcel, sin que te sentencien. De ahí en adelante vos tenés que defenderte en libertad, porque la ley, la Constitución misma protege la presunción de inocencia. Todos nosotros somos inocentes hasta ser encontrados culpables. Entonces vos no podés estar en la cárcel durante 10 años simplemente porque suponen que sos culpable. Ellos tienen la obligación de darte un juicio que sea pronto, que sea efectivo, que rápido se sepa cuál es tu suerte. O lo hiciste o no lo hiciste. 10 años en la cárcel solo se puede describir como un secuestro judicial, como una tortura, como un anticipo de condena. O sea, aquí ellos, el masismo, a través de su manipulación y el manejo de la justicia, encontró el método perfecto para quebrar a las personas, que era meterte a la cárcel hasta el día que ya no aguantás más y le decís, bueno, ¿qué querés que firme? ¿Querés que me eche la culpa? Perfecto, pero necesito volver a mi casa, necesito volver a mi vida, ya no hay plata, ya no hay familia, ya no hay nada. Entonces, bueno, todo eso ellos iban a tener que justificarlo con una condena absolutamente injusta, pero no les iba a quedar más. Nunca se imaginaron que estemos en esta situación. Señor Sbonko, si me permite, por favor, ¿quién considera usted que comandaba este supuesto caso de terrorismo? Digo supuesto porque ustedes han denunciado de las irregularidades y que todo había sido montado. ¿Quién comandaba? Y le voy a leer una frase más de uno de los audios que ha revelado la senadora Carmen Eva González. Decía, se cae este caso y se cae Evo. ¿Qué significaba esto, por favor? Sí, esa es una de las frases, una de las tantas frases que dio Marcelo Sosa en su audio. A ver, ¿quién creo yo que comandaba este caso? Nosotros, por declaraciones dentro del caso mismo, porque hay un abogado de nombre Denver Pedraza que va y cuenta cómo él se reúne con Raúl García Linera. Él tiene una reunión con Raúl García Linera, donde Raúl García Linera le acepta que Ignacio Villa Vargas, el famoso testigo clave en su momento, era una persona de ellos, que trabajaba para ellos. ¿Me entendés? Entonces, yo estoy absolutamente seguro que todo este caso fue manejado a ese nivel. O sea, desde el gobierno, desde las más altas esferas del gobierno. Por supuesto, ya de ahí todo se alineaba, Ministerio de Gobierno, jueces, fiscales, o sea, todos tenían que seguir la línea que le comandaba esa gente, ¿no? Es decir, ¿el expresidente Evo Morales Saima tenía conocimiento de este supuesto montaje del caso terrorismo? Mira, cuando él, desde un aeropuerto en Cumaná, en Venezuela, cuando está con el hermano de Fidel Castro, con Raúl Castro, y está con Hugo Chávez a los lados, lo tenían flanqueado, y él dice, tengo información que había una célula terrorista en Bolivia y he autorizado que se vaya adelante el operativo. O sea, Evo Morales sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando, porque él en esa misma conferencia da datos que no eran conocidos todavía. Entonces, él estaba perfectamente informado de qué era lo que estaba pasando. Después vos, si te recordarás, también tenés, por ejemplo,
los videos donde la policía ya lo tenía infiltrado a Eduardo Rosas y etcétera. Estaban compartiendo churrascos con ellos. Walter Andrade, Marilyn Vargas, hay videos que están manejando por la ciudad que muestran, un periódico que muestra la fecha de cuándo era que ellos estaban reunidos. Entonces, si la policía, si inteligencia boliviana tenía absoluta certeza que esta gente ya estaba en Bolivia, que iba no sé, que iba a hacer algún atentado o lo que sea, ¿por qué no los toman presos? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Qué necesidad de asesinarlos? Porque los asesinaron, de eso que no te quepa ninguna duda, los asesinaron. Ahora, usted está pidiendo que se les retiren estas acusaciones. De ahí en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con su persona? ¿Va a continuar en el activismo político, por ejemplo? ¿Sabes qué? Estos 10 años no pueden ser en vano. Y yo creo que hay que buscar un cambio. Hay que buscar un cambio porque esto es lo que nos pasó a nosotros. Y te voy a ampliar el nosotros, porque el nosotros no somos solo las 39 familias que fuimos acusadas en el caso terrorismo. A eso le tenés que aumentar la infinidad de personas que fueron extorsionadas por este caso, porque hubieron muchos que tuvieron que hacer de tripas corazón para conseguir plata y pagarle a Marcelo Sosa y que no los involucren en este caso. Ese es un segundo nivel de personas que sufrieron el caso terrorismo. Y el tercer nivel vendría a ser todo lo que es el departamento de Santa Cruz, porque esto fue un caso absolutamente político y con un objetivo claro, que era quebrar a la oposición que existía en ese momento y quebrar al departamento que era el que liderizaba esa oposición. Si vos te das cuenta, a partir del caso terrorismo hay un antes y un después del 16 de abril del 2009, que es el día de la masacre del Hotel Las Américas. A partir de ese día, Santa Cruz sufrió 10 años de un naufragio político, de un naufragio dirigencial. La gente no quería estar metida en ninguna institución, los empresarios estaban con las voces embargadas. Yo conozco instituciones que hasta cambiaron sus estatutos para reelegir al mismo presidente porque nadie quería presentarse a las elecciones. Los estatutos decían que no había reelección dentro de esas instituciones y los cambiaron porque nadie quería saber nada, todo el mundo estaba con miedo. El terror que sembró Marcelo Sosa y el gobierno en Santa Cruz justamente con nuestra imagen, porque nosotros éramos el vivo ejemplo de lo que pasaba con las personas que se oponían a este régimen. Estamos ya en una... Yo no hice nada para que ellos hagan esto, pero yo servía de ejemplo para que los demás sepan lo que te podía pasar. Ya estamos en una etapa preelectoral. Por ejemplo, el señor Branko Marinkovic ha señalado de que va a retornar al país, mañana lo hace, y que él podría ser candidato. Ahora, hay otra figura también de Santa Cruz, estamos hablando del señor Camacho. Él ha dicho de que no corresponde que el señor Branko Marinkovic sea candidato porque él ha sido exiliado o ha estado exiliado y las normas dicen que él debía tener una residencia en Bolivia de 2 años por lo menos. ¿Qué opina sobre ello? ¿Qué opina de este binomio? ¿Representa a Santa Cruz? ¿Representa también otro sector del país, el occidente, con el señor Pumari? A ver, vamos por partes. Sobre el binomio Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, me parece fantástico que hayan podido arreglar sus diferencias. Somos seres humanos y uno, por supuesto que comete errores en la vida, todos los hemos hecho, y me parece lo mejor que pudo haber pasado que estas dos personas que arriesgaron su vida para que Bolivia recupere la democracia se hayan puesto de nuevo de acuerdo y busquen un nuevo rumbo para este país. Por supuesto que lo aplaudo. En el caso de Branko, mira, habría que... Yo no comparto el pensar de Luis Fernando. No sé si él ya después habrá tenido tiempo de reconsiderarlo o de analizar, pero Branko no es que estaba viviendo fuera del país porque quería vivir fuera del país. Branko era un perseguido político, Branko estaba exiliado, Branko no podía venir a Bolivia, porque si venía a Bolivia iba a correr la suerte que estaba corriendo yo, que corríamos los demás perseguidos, los demás acusados del caso terrorismo. Branko tenía una cruz sobre él, que si él volvía a pisar suelo boliviano,
Nadie sabe qué podía pasar con él, si iba a ser trasladado a Chonchocoro. No te olvides que a don Leo, a Leopoldo Fernández, en algún momento el gobierno para tratar de quebrarlo, lo trasladó a Chonchocoro. Entonces, son decisiones que él tomó, pero tenerlo con total seguridad que si Branco no estaba en Bolivia no era por decisión de él. Con toda seguridad que él, si haya podido volver a su país, ya lo haya hecho hace mucho tiempo. Veremos qué es lo que pasa con las candidaturas. Seguramente también vamos a saber de usted en los próximos días. Le agradezco mucho por este contacto. Que le vaya bien. Buenas noches. Te agradezco mucho a vos.